empezar. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa. Oscar, vamos a dar comienzo a esta mesa. Titulada La organización genital infantil y el primado del falo. Vamos a contar con las presentaciones de la doctora Alicia Kilner y del doctor Hugo Lerner. Tenemos a Melissa Cafaro, que va a estar recogiendo las intervenciones de la gente que participa a través de las redes, y yo voy a estar a cargo de la conducción de la actividad. Hay que decir que esta mesa se inserta dentro del eje temático que la Secretaría Científica de APA ha propuesto para este año, que es diferencia y diversidad, sostener el interrogante ante la urgencia de la certeza, y que propone precisamente como punto de partida para este recorrido dos textos de Freud que están cumpliendo 100 años, como son El yo y el ello y precisamente la organización genital infantil. Bueno, voy a hacer una breve presentación de nuestros expositores. Ambos tienen un extenso currículum, así que solamente voy a mencionar algunas cuestiones puntuales. Alicia Kilner es miembro titular de APA, coordinadora de la Comisión de Cultura, coautora de Actualizando la Clínica Psicoanalítica y otros libros, y ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales. También profesora de seminario en la APA y ha oficiado como profesora invitada en diversas universidades. Y el doctor Hugo Lerner, también miembro titular de APA, Premio Conex en Psicoanálisis 2006, profesor en diversas universidades, también invitado como profesor en diversas universidades, también docente de seminarios en APA, autor de numerosos trabajos y autor y compilador de una serie importante de libros, de las cuales solo voy a mencionar dos: Psicoanálisis, Cambios y Permanencias, y Organizaciones Fronterizas y Fronteras del Psicoanálisis. Bueno, antes de darle la palabra a los presentadores, les comentamos la dinámica. Vamos a tratar de fomentar un diálogo y un intercambio entre ellos y entre el público presente. Así que quienes quieran del público ir tomando la palabra luego de las presentaciones, los que están aquí presentes, piden a mí, yo voy a ir tomando nota. Y los que están a través del Zoom, también pueden pedir la palabra a través del Zoom, que vamos a ir registrando esos pedidos para habilitar sus intervenciones. Bueno, hecho las presentaciones, le damos la palabra a Alicia. Hola a todos, agradezco a todos los que están presentes, los distintos medios, y le agradezco mucho a Cristina y a la Secretaría Científica por invitarme en esta oportunidad. Me parece una buena oportunidad para empezar a hablar. Ya empezamos el martes pasado y hay algunas cosas que tal vez yo voy a subrayar, casi repetir de la vez pasada. Y voy a decir desde dónde hablo, porque si bien la propuesta es hablar de la organización sexual infantil, yo creo que lo que no podemos negar es que hay algún cambio en la época. Hay un real, así lo llamo, que no sé si tenemos que dar respuesta, pero al menos poner en cuestión, que es el crecimiento del fenómeno sorprendente del incremento de los sujetos, en general jóvenes, en algunos casos niños, que desean o buscan transicionar y requieren de los servicios que la ciencia ofrece, desde lo hormonal hasta lo quirúrgico. Eso a nivel de la clínica. En el nivel teórico hay una cierta consistencia, para decirlo así, del discurso trans, que toma como enemigo en un toto, y como en un punto total, a psiquiatras y psicoanalistas, que pone a todos en la misma bolsa, que les sirven como una especie de frontón, ¿no?, de interlocutor-opositor, que toma una cierta divulgación caricaturesca del psicoanálisis, que es lo que vamos a tratar de no. Voy a hacer una pregunta que es algo que voy a tratar de desarrollar. Creo que terminarán contestando, pero es como una propuesta también, es si la diferencia sexual existe en el inconsciente, está inscripta o no en el inconsciente. Lo cual, por
por supuesto, no desmiente que hay un real del cuerpo en relación a la diferencia sexual, pero, como los renglones antes leía, existen unas lógicas muy difundidas actualmente que consisten en abandonar el régimen de la diferencia sexual. El régimen habitual, histórico, de hombre-mujer. Se ha establecido también una especie de cierta policía del pensamiento al respecto, en algunos puntos incómoda o a veces ciertamente violenta, ¿no? Donde el autorizado a hablar es siempre el que queda en posición de víctima y desde allí ejerce una oposición al otro. Y me parece que esa posición es como derivada, yo diría, bueno, de la lectura Foucaultiana, de que lo que importa es la diferencia en materia de poder y la subalternidad que es su consecuencia. Voy a hacer una pequeña incursión literaria mínima que para los que dicen que solo hago literatura. Cuando Paul Preciado escribe sobre la cuestión de los cuerpos en relación a esto de cierto confinamiento, de estar en el cuerpo equivocado, ¿no? Que es la frase que se escucha, trae a colación el texto de Kafka que se llama En la colonia penitenciaria, que no sé si lo tienen presente cuando lo leyeron, si se acuerdan, pero en la colonia penitenciaria hay una especie de máquina de maltrato, de tortura feroz de los cuerpos, y una sentencia que se le ha dictado al sujeto sin que el sujeto sepa que la tiene. Y en contraposición a esto de la colonia penitenciaria, yo creo que el texto de Kafka que sí yo tomaría para hablar de la cuestión del cuerpo es la metamorfosis, mal traducido, la metamorfosis. No sé quién, si es Borges que le puso ese nombre o la madre de Borges, no sé, que es más bien la sorpresa respecto del cuerpo propio en la diferencia radical con el sí mismo, ¿no? Que esa es la temática del Gregorio Samsa despertándose en su cama convertido en otra cosa. Yo creo que todos participamos de esta situación de Gregorio Samsa, ¿no? En muchos momentos de nuestra vida, ¿no? En la pubertad, en la vejez, bueno, muchas situaciones nos vemos convertidos en un cuerpo que no equivocado, digamos. Y yo creo que lo paradigmático de esta época, para terminar con toda esa introducción, es la dificultad para estar medianamente en sintonía con el cuerpo propio. Bueno, yo me acuerdo que el martes pasado estaba Leonardo, y creo que retomo algunas cosas que dijo él, respecto de complejo de castración, privación, frustración, etc. Yo creo que la castración, el falo, toma su valor no en su presencia, sino en su falta. En el duelo, por eso, no en su... Bueno, voy a empezar con la Organización Genital Infantil, de cuya publicación se cumplen 100 años. También el yo y el ello se cumplen 100 años, como decían antes. Y este artículo es una adenda que Freud necesita hacer a sus 3 ensayos que se publicó en 1905. Y en el comienzo es como Freud dice que es como si se hubiera olvidado de terminar de decir, ¿no? Se hubiera olvidado algo que tenía que decir en 3 ensayos y que lo va a decir ahora
con esto de la organización genital infantil. Yo creo que lo interesante del texto de ensayos, igual que muchos textos de Freud, es que él muestra la arquitectura, el sistema constructivo que usa para hacer su obra, ¿no? Su obra se escribe probablemente alrededor de 1903, se publicó en 1905, pero a lo largo de los años Freud fue agregando notas y transformaciones, etc. Y esto es lo que permite una obra como la de Freud, que es una escritura. Lo que no ocurre en general con la obra de Lacan, que es una enseñanza y por lo tanto tiene ese rasgo de oralidad, no permite esta revisión, notas, etcétera, ¿no? Por lo menos el texto fue tardíamente establecido de los seminarios. Hay algunos textos escritos, por supuesto, escritos. De hecho, yo voy a tomar uno de los escritos, pero a mí me parece que es muy interesante ver este aparato conceptual, esta arquitectura conceptual de Freud, ¿no? Yo creo que se convierten así las obras, a partir de organización genital infantil, vemos como las obras de Freud tienen ese rasgo de clásico, según la definición de Italo Calvino, de un clásico, que es un texto que nunca termina de decir lo que tenía para decir. ¿Y qué es lo que Freud se había olvidado? ¿O qué es lo que le queda por decir de 1905 y que tiene que completar en 1923? Y él dice, quiero reparar un descuido, ¿no? Hay un descuido. Y es muy interesante porque yo pienso que toda la obra de la Vuelta del 20 hay una reparación de un descuido, ¿no? Hay algo que él ahora se viene a dar cuenta, 20 años más tarde, ¿no? Y ahí cita la página 63, el lugar donde él dice que es donde quiere fijar ese descuido, que la culminación del deseo en el niño no termina siendo diferente a lo que pasa cuando es adulto. Esta es la afirmación de Freud. Su elección de objeto, por ejemplo. O sea, él cree que en la culminación infantil ya está jugado el objeto, cosa que él no había dicho. Aunque él recupera, por supuesto, la cometida en dos tiempos, de la sexualidad y de lo polimorfo perverso de lo infantil, etc. Dice, hay algo de la elección de objeto que está jugado, o del fin del Edipo, no sé cómo ubicar ese momento. Pero después va a decir otra cosa más, y es que esa organización genital está regulada por el falo como único órgano sexual. Iba a decir que también para el adulto hay un solo sexo. Entonces repito la pregunta. ¿Hay inscripción de la diferencia sexual? Sí. Y para terminar el artículo va a decir que esta primacía del falo, que es el único sexo, se corresponde con el temor a la castración vivida como un castigo en el varón y se las arregla. Y vuelvo a repetir, estamos en el 1923, o sea que ya en 1923 ha pasado bajo el puente al menos lo siniestro y el más allá del principio del placer, para colocar en ese lugar de la castración el mito de Medusa y el horror de la visión, el horror de la desautorización que aparecerá más tarde de lo femenino. Lo femenino como un vacío en la significación, y es que no está colmado por un falo. Un falo en cualquiera de los valores intercambiables de las equivalencias simbólicas. Y ahora voy a retomar el mismo tema como hizo Lacan en el año 58, y Lacan lo retomó 1.000.000 de veces, no solo en el año 58, pero en ese año escribe o publica La significación del falo.
De cualquier modo, esto va a estar en el seminario 3 de la psicosis, en el seminario 4, en el seminario 5 de profesiones del inconsciente, en el 6, en el deseo de su interpretación, en fin. Lo que va a hacer Lacan en el año 58 y en esos años es articular la significación del falo con la metáfora paterna. Esta significación comienza con el complejo de castración como nudo, que no es el nudo Borromeo, no aún, yo uso la palabra nudo, y lo entenderíamos más como una encrucijada o un point de Copitonné, donde los caminos convergen. En esta época, la significación, Lacan, es el resultado de la metáfora y la metonimia, como los mecanismos propios del proceso primario, característico de los sueños en Freud, que dominan la condensación y el desplazamiento como funcionamiento además en general del inconsciente. Pero de este modo la significación remite siempre a otra significación. Aquí esa enlazada es la metáfora paterna, que quiere decir, significa el modo en que la metáfora de la presencia del padre, de una presencia que no necesita ser una presencia real, interfiere con el deseo de la madre. Es así que este nudo de la castración está relacionado con la sexuación femenina también, que en la mujer aparece como faltándole algo que en lo real no falta. No falta, pero falta en lo simbólico. Esto lo va a repetir en el seminario 10, en la angustia. No es un tema que toma una sola vez, sino que va recorriendo la obra, sobre todo de este primer periodo de Lacan. Y el falo aparece aquí como, y esto lo subrayo, no como el pene, sino como una ratio, dice él, como una función matemática. Vuelvo a decir, no en su dimensión de presencia priápica, no es porque el pene erecto sea el falo, sino más bien en su desfallecimiento que el pene da lugar al falo. El falo lo que marca la ausencia del objeto. Y al marcar la ausencia es causa del deseo. Es un regulador, bueno, gigante de matemáticas, y participa en la estructuración de los síntomas, además, a saber, a decir Lacan, la instalación en el sujeto de una posición inconsciente, como una premisa anterior, lo voy a decir claro porque como el corazón de la cuestión. La identificación con el tipo ideal de su sexo es consecuencia de esta posición inconsciente que da el falo en su ausencia. Pero la identificación con el tipo ideal de su sexo, y esto es una cita literal, se requiere para responder sin graves vicisitudes a las necesidades del partener en la relación sexual. Entonces, vuelvo para atrás. Recordemos que hay elección de un partener sexual planamente. Necesitamos, para enfrentar a las graves vicisitudes de encuentro con el otro, de una identificación. Pero a mí me gustaría acá subrayar que él lo dice, una identificación correcta con el niño, con el padre y la niña con la madre, ¿no? La identificación es la que cada uno elige. Y la elección puede ser homosexual, heterosexual. No hay ahí una normatividad de la elección ni de la identificación, por lo menos no aquí, ¿no?
sea que la referencia sexual no está dada por el complejo de castración, sino que el falo permite al sujeto una identificación con el tipo de su sexo. Eso ocurre en tanto el sujeto está barrado. Es un sujeto en duelo por lo que no hay, es un sujeto en falta. Entonces, el sujeto del inconsciente carece de inscripción sexual, pero debe identificarse con el tipo ideal para enfrentar al partener. Para acomodarse al deseo del partener, no en el plano biológico, no sencillamente en los hechos sexuales con el otro, sino para enfrentar al otro en tanto sujeto. Hay luego un tercer paso que se refiere a la maternidad, la paternidad, lo va a decir Lacan en esa especie de progresión de hechos, y como el sujeto después del acto sexual se hace cargo del producto de esa sexualidad, en tanto padre o en tanto madre, pero no dice que hace falta ser mujer para ser madre, ni que hace falta ser padre para ser hombre para ser padre. Los tres momentos, estos anteriores, dependen del falo. Pero acá hay una puntuación muy, muy clara de Lacan que dice, ninguno de estos tres, digamos, ni pasar por la cuestión de si el falo me determina en su ausencia, ni si me identifico con alguno de los sexos, o la madurez genital para asumir la maternidad o la paternidad, estos tres pasos no están garantizados ni son solidarios entre sí. O sea, no quiere decir que porque uno haya elegido a determinado partener, esté en condiciones de hacerse cargo, por ejemplo, como madre o padre, ¿no? Eso es algo que la clínica nos demuestra bastante frecuentemente. Estos tres pasos entonces están desarticulados. El hombre asume su sexo a través de una amenaza, la mujer se encuentra privada de algo que solo está inscrito en el orden simbólico, y de aquí puede surgir el no contingente desarrollo del malentendido entre los sexos. En el hombre, complejo de castración; en la mujer, penis knight, no encajan uno necesariamente con el otro, no se complementan. ¿Por qué la niña se considera a sí misma como si fuera castrada, privada del falo, como si hubiera una privación en lo real de algo de un orden simbólico? Eso ocurre por un agente imaginario que es la madre. Luego la niña pasará al padre, pasará de la madre al padre, pero no podemos olvidar que siempre hay respecto de la madre un reclamo denso de decepción, ¿no? En la relación de la niña con la madre. Cualquiera que tenga habrá experimentado. O pacientes mujeres. Recordar en el capítulo de la sexualidad femenina cómo se interroga esa dimensión de reclamo, ¿no? De reclamo imperdonable. Y segundo, ¿por qué primordialmente en los dos sexos la madre es considerada como provista de falo, es decir, como madre fálica? A mí me parece que acá esta es la gran diferencia entre Freud y Lacan. Que la castración no es del sujeto. La castración para Lacan es en el otro, en el gran otro que es la madre. Entonces me parece que ahí saca el eje de la cuestión de la cesárea, de la erotización del pene. Y tercero, ¿por qué la significación de la castración no se torna eficiente, sino como descubrimiento de la castración en la madre? Es eso lo que hace efectiva la producción de los síntomas. Cuando estos tres puntos culminan, la cuestión de la razón,
el desarrollo de la fase fálica es eso que llamamos ratio, como un punto de partida y como un orden. Porque, como volvemos a retomar a Freud, la sexualidad humana necesita una orientación. Porque la sexualidad humana está desarraigada del instinto y no tiene un eje orientador, ¿no? Toma Lacan el ejemplo de Daphne y Chloe, son esa joven parejita que quieren ejercer su sexualidad abandonados en una isla y necesitan alguien que los eduque, ¿no? Alguien que los oriente. Ahora, la cuestión del falo no es menor y produce una serie de, no lo llama ya ni síntomas, pero de estructuras que van de la fobia, como en el caso del pequeño Hans, al fetiche, que es esa falta en el objeto, pero ese objeto no es ningún objeto, sino sencillamente un lugar en la estructura. Para acá voy a cortar. Muchas gracias. Le damos la palabra a Hugo. Hola, ¿qué tal? Bueno, todos. Gracias, Cristina, y a toda la comisión por la invitación. Sí, me hace. ¿Escucha bien? Ok. Bueno, como que muchos saben, yo soy un inmigrante de hace 6 años, APA, vengo de arriba, pero no he sufrido la segregación de los inmigrantes, al contrario, siempre fui recibido con mucho cariño, mucho afecto, y cada situación científica en la que he participado me ha sido muy grato. Así que una vez más agradezco la oportunidad porque en realidad cada vez que lo invitan a uno a un panel excede el ámbito este. Tengo 40 páginas escritas. Uno cuando se entusiasma empieza a buscar y ve este autor y busca ver qué dijo. Pero quédense tranquilos que no voy a eso, ¿no? Como hemos convenido, vamos hoy los 4 de la mesa, no me voy a pasar de los 15 minutos y 10 segundos. Soy tan obsesivo que lo medí con el cronómetro. Y voy a tratar de ser fiel a la última mail que mandó la Secretaría Científica, que dice que nos convoca a revisar los textos sin prejuicios, sin dogmatismos, tomando el tema propuesto desde las diferentes perspectivas en que puede ser analizado. Me parece una muy buena invitación, porque encaja con lo que yo voy a plantear, porque si no, no me gustaría tanto. Y antes de entrar al tema que hoy nos convoca, quiero compartir algunas generalidades desde dónde voy a enfocar el tema y de dónde yo estoy posicionado en el psicoanálisis en general. Pensar que yo intenté varias veces de atrapar a Spinoza, y realmente es más complejo, mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Incluso a veces leo ciertas citas un tanto banalizadas de él. Pero vaya sorpresa, parece que soy espinociano, esto es una broma. Voy a contar por qué es la broma. El 11 de febrero, Diana Sperling, en La Nación, escribe Baruch Spinoza, el más actual de los outsiders del pasado. Y señala de este filósofo la defensa acérrima de la libertad de filosofar, como plantea explícitamente en su tratado teológico-político, es el eje de su práctica, el rechazo al dogmatismo en cualquiera de sus manifestaciones. Expresa a lo largo de toda su obra y adquiere en cada libro una modalidad particular. Anticipando, dice la autora esta, los planteos de iluminismo, Spinoza no acepta corsés teológicos ni autoridades eclesiales que dictaminen acerca de la razón y la verdad. El nexo entre sus textos es el tajante rechazo al pensamiento único, al fanatismo y a la adhesión a crítica. Refuta el esquema vertical dominante y postula la horizontalidad de los lazos y los afectos.
plantea: ejercer el pensamiento es lo contrario a la obediencia ciega y la sumisión a dioses de cualquier tipo. Yo creo que esto es aplicable al psicoanálisis porque creo que muchas veces corre este riesgo, que tenemos que estar atentos. Pues bien, esto que acabo de señalarle ya de alguna manera marca la brújula de cuál va a ser mi derrotero. Apartarme, por supuesto, de saberes congelados y dogmáticos muchas veces. Y siempre pretendo empezar por estos lugares, porque yo mi deseo, y hoy es más que nada casi un seminario, un grupo de estudio, esto por cantidad de gente. Y muchos ahí, bueno, es la modalidad moderna de los grupos de estudio, digamos. Es que podamos generar espacios de reflexión acerca de lo que nos convoca y qué pasa en nuestras prácticas, y tratar el tema falo, castración y Edipo, ya que es difícil separar estos tres conceptos centrales para nuestro cuerpo teórico. Y a la vez, si el tiempo lo permite, veré si puedo abordar los conceptos de diferencia y diversidad, que es el marco global del año. Siempre mi afán en cualquier ponencia es caminar con Freud, pero no solo con él, pero cuestionándolo y tal vez, como dice Rudinesco, ser contestatario respecto a Freud. Y agrego yo, a todos autores, ser contestatario en sentido de no quedar sumisamente pegado a su letra. Rudinesco en el año 2000 propuso al respecto una frase interesante: el pensamiento de la insumisión. El asunto no es someterse a todos los que nos han dejado un legado importante, sino discutir con ellos, debatir y dialogar. Tengo la convicción que debemos ser recursivos, mover al psicoanálisis, no dejarlo quieto, pensarlo y repensarlo, continuar cada día la labor de una elucidación sin término. Esta actitud lúdica y creativa es la que sostendrá frente a los agoreros la vigencia y la vitalidad de nuestra disciplina. Dicho esto como generalidad, vamos a ir adentrándonos en el carozo del asunto que hoy trae. Voy a leer textual la parte pertinente del escrito de Freud del 23, que hoy nos convoca. Hoy ya no me declararía satisfecho con la tesis de que el primado de los genitales no se consuma en la primera infancia, o lo hace solo de manera muy incompleta. La aproximación de la vida sexual infantil a la del adulto llega mucho más allá y no se circunscribe a la emergencia de una elección de objeto. Si bien no se alcanza una verdadera unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, en el apogeo del proceso de desarrollo de la sexualidad infantil, el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante que poco le va en zaga a la edad madura, El carácter principal de esta, y él lo pone entre comillas, organización genital infantil, como bien dijo Alicia antes, es la continuación del 905, es al mismo tiempo su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. Reside en que para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. Por tanto, no hay un primado genital, sino un primado del falo. En este texto afirma que ya en la niñez se consume una elección de objeto como la que hemos supuesto característica de la fase de la pubertad. De Freud. ¿Hoy podemos aseverar esto? Mi exposición va a ser más interrogativa que afirmativa. Más adelante afirma que solo se puede apreciar rectamente la significatividad del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. Sin duda se pueden generar muchísimas aperturas, discusiones, discrepancias acerca de este, para Freud, un universal. ¿Cómo nos ubicamos hoy ante lo que la contemporaneidad nos trae? Como ya planteé antes, es difícil separar Edipo, falo y castración. Todos estos conceptos en nuestro cuerpo teórico se entrelazan inexorablemente.
El psicoanálisis, como todos sabemos, está atravesando los múltiples embates que van recibiendo todas las disciplinas humanas. Nuevos paradigmas, nuevos postulados, cuestionamientos, aperturas en la interdisciplina imponen a ser tenidos en cuenta. Cuestionar no es aniquilar, abrir fronteras, generar nuevos interrogantes, gritar nuevos pensamientos. De esto habló Leticia el martes pasado. Durante muchos años se ha tomado al complejo de castración como un paradigma que había que descubrir e interpretar en todo análisis, entre comillas, bien llevado. Tanto es así que se arribó a situaciones algo ridículas por lo forzadas. Muchas veces. No se debe desatender la importancia del papel del concepto de castración, falo, para comprender la estructuración de la subjetividad y la orientación del deseo humano, ya que este es, en síntesis, un excelente modelo explicativo de la estructuración psíquica. Pero en la actualidad no es lo único que se debe tener en cuenta. Muchos psicoanalistas han centrado en el devenir de este concepto la producción de subjetividad. ¿Hoy se piensa así? ¿O debemos ampliar las fronteras del complejo de castración para comprender tanto las patologías actuales, al sujeto de la contemporaneidad, las diversidades sexuales y de género? La diferencia que nos muestra la vida cotidiana y nuestra clínica. ¿No hay que repensar el concepto de castración en el hombre y en la mujer para dar cuenta, por ejemplo, de las problemáticas de las neosexualidades, así como para debatir los temas relacionados con el género y las nuevas parentalidades, entre otros? Insisto, ¿es dable pensar hoy, igual que Freud, acerca de todo esto en el hombre y en la mujer? Entonces, reflexionemos un poco. ¿Es posible sostener en la actualidad la noción falocéntrica? ¿No debemos reformular lo que se entiende por angustia de castración? Cito a Sylvia Bleichmann. Ella, Dixit. El descubrimiento freudiano de la angustia de castración se revela insuficiente para analizar hoy a nuestros pacientes. Y la reducción de cualquier angustia narcisista a esta última se muestra empobrecedora y pliega nuestro trabajo sobre enunciados repetidos. Por otra parte, como lo ha planteado Glosser Fiorini, año 15, ¿desde qué lugar se entiende el Edipo? ¿Mito? ¿Narrativa? ¿Complejo? ¿Estructura? Y agrega, ¿es o no historizable? Con lucidez señala que hay conceptos ligados a la diferencia sexual, al lugar de la mujer, a lo femenino, a las diversidades sexuales y de género que delatan de limitaciones explicativas en torno a los procesos de subjetivación sexuada y se usa la narración edípica y agregaría yo la fálica. Estos puntos implican la necesidad imperiosa de ampliar y discutir esta narrativa para no caer en repeticiones dogmáticas y herméticas. Para fortalecer y renovar el lugar de la castración, hay que salirse de la comodidad explicativa de tener una sola mirada. Es difícil afirmar en nuestros días que un elemento resulta esencial, nodular, casi inexorable para sustentar una teoría, mucho más cuando estamos atravesados por el paradigma de la complejidad. Me resulta imposible pensar en algo central, entre comillas. Ni el complejo de castración ni ningún otro concepto debería ser medular, ya que frecuentemente devienen obturante. La subjetividad está siempre multideterminada. Sujetos de hoy, con sus fracturas narcisistas y subjetividades tumultuosas, nos incitan a enfrentarnos al imperativo de apartarnos de los posicionamientos agarrotados y de las escrupulosidades de feligresía para situarnos en una zona de apertura y actuar como anfitriones de todas aquellas disciplinas y terrenos del conocimiento que engrandezcan, como diría Foucault, nuestra caja de herramientas. Las agitaciones contemporáneas en la subjetividad nos fuerzan a enlazar las conceptualizaciones del sujeto y de la producción de subjetividad sin desatender el contexto sociohistórico en que dicha producción se desarrolla. Castoriadis ha trazado con contundencia la manera en que lo histórico-social incide en la producción de subjetividad. Es categórico. No solo el Edipo, falo, castración intervienen para que alguien devenga en sujeto,
Hoy podemos afirmar que este planteo es extensivo a la identidad sexual y a la identidad de género. Por citar solamente, ya Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo ponen en tela de juicio el modo en cual se entiende el deseo y se entiende el Edipo. ¿Recuerdan ustedes eso? No voy a detenerlo. Hoy estamos atravesados por la desmesura de lo diverso, por aquello que no logra ser encasillado, universalizado, asegurado. Esto genera un abanico de posibilidades simbólicas con lazos más o menos estables, aunque no seguros. En estos casos, ¿explicaremos la subjetividad como en los comienzos de nuestra disciplina o debemos ampliar nuestra mirada? Vuelvo a Silvia Bleichbach, que éramos muy amigos y la admiré mucho. Afirmó que siendo el niño parasitado sexual, esto es porque ella fue alumna de Laplanche, y esto es un concepto de Laplanche, ¿no? Afirma que siendo el niño parasitado sexual y simbólicamente por el adulto, en la medida que éste implanta formatos de la sexualidad en todos los cuidados tempranos que le ofrece, el complejo de Edipo, por ende, esto arrastra el concepto de falo-castración, debe ser reinventado haciendo rotar la flecha con la que Freud lo había considerado. Como vemos, introduce con fuerza la función del contexto medioambiental temprano. Rudinesco se pliega a esta orientación al señalar que Freud sustenta la teoría de un monismo sexual y de una esencia masculina de la libido. En esta configuración de una libido único que apoya en las teorías sexuales inventadas por los niños, mostraba que en el estadio infantil la niña desconoce la existencia de la vagina y supone el clítoris como un homólogo del pene. De esta manera, la sexualidad de la niña se instala alrededor del falicismo. Continúa afirmando que a partir de 1920, Rudinesco, ¿no?, esta tesis freudiana fue objeto de refutaciones de los kleinianos, quienes reprobaron, según ella, con justa razón, la inconcebible hipótesis de la ausencia en la niña de la sensación de la vagina y opusieron una concepción dualista de la noción de líbido única. Claramente a esta autora la hipótesis freudiana resulta desatinada. Sigue diciendo que, según Freud, para conseguir la plena madurez sexual, la mujer debe desistir al placer clitoridiano en beneficio de su placer vaginal y se pregunta ¿por qué una tesis tan extravagante? En un curso se largaron a reír todos. Hoy jamás se puede pensar que la mujer está efectivamente castrada y que el hombre está amenazado de castración, o que no hay superyo en la mujer. Estos conceptos fueron consecuencias de un Freud que era producto de su época, un sujeto ideológico, porque Freud era un sujeto de su cultura. El complejo de Edipo, al que ineludiblemente se asocia el complejo de castración, ya no es un mero episodio, sino que es el conjunto de la trama relacional entre niño, padre y madre, y esa trama relacional es constitutiva parte de la subjetividad. Apartado del Edipo de su perspectiva hegemónica, despojado del falocentrismo y de la teoría de castración como entidad casi indiscutible, ¿qué queda de él? ¿Qué perdura de estos conceptos de comienzo del siglo XX en la familia y en los sujetos del siglo XXI, con sus profundas incertidumbres, por ejemplo, identitarias? ¿Qué queda para explicar la identidad de género e identidad sexual? ¿Quedan indicios que nos sugieran una posible universalidad? Laplanche plantea algunas cuestiones interesantes. Dice que la teoría psicoanalítica sobre el complejo de castración es un mito psicoanalítico. Agrega, la diferencia entre los sexos no se establece de forma universal como fantasía de castración. Y dice, estas fantasías no son originarias del niño o la niña, sino que es el universo cultural el que provee las vías para simbolizar las diferencias genitales. Bueno, parece que ya está. Los voy a apabullar. Voy a tener oportunidad de después de agregar algunas cosas que me interesarían. ¿Cómo? ¿Qué? No. Bueno, muchas gracias. No, muy bien. Bueno, muchas gracias.
Bueno, mientras la gente que está participando pide la palabra o van pensando lo que decir, también yo quería devolver un poco para relanzar el diálogo entre ustedes, ¿no? Han dicho, la verdad, que un montón de ideas súper interesantes, y como primera cuestión general que se me ocurre para representarles, ver cómo lo piensan, me parece interesante que los dos hacen como cierto apoyo en la clínica, sobre todo en lo que hace a las diversidades sexuales, a las transiciones de género, digamos, a las neosexualidades, como se llaman también. Los dos toman como cierto punto de partida allí clínico, y a partir de ahí me parece que toman caminos, ¿no? Me parece que Alicia se vale de los conceptos clásicos como falo, complejo de castración, Edipo, para intentar dar cuenta de la situación en general y también de esta clínica. Y bien hay que decir que lo hace con un Freud enriquecido con Lacan, pero digamos, me parece que Alicia sostiene cierta vigencia de estos conceptos para dar cuenta de la clínica, y de esta clínica también en particular, si queremos vernos con las cuestiones de diversidad sexual, mientras que Hugo más bien pone el énfasis en ciertas insuficiencias o limitaciones que tienen los modelos clásicos planteados por Freud para dar cuenta de estas clínicas o de estas situaciones. Y entonces en eso les relanzo un poco la pregunta, incluso en relación a las críticas que se hacen al psicoanálisis respecto de su posicionamiento. Y también es interesante cómo Hugo recoge guante desde una de esas críticas, mientras que Alicia más bien dice que a lo mejor son críticas que se apoyan en miradas más sesgadas o limitadas de lo que el psicoanálisis tiene para decir. En todo caso, es interesante que hoy por hoy, por ejemplo, hay muchas de las críticas que se hacen al psicoanálisis que, de la mano del falo, de la importancia que tiene el falo en la teoría psicoanalítica, también se lo tilda de una teoría patriarcal, por ejemplo, con todo lo que significa eso hoy en día, digamos, ¿no? Así que, como primera cuestión general, mientras también vamos recogiendo los pedidos de intervención, les repregunto esto, digamos, ¿no? ¿Cómo piensan que el psicoanálisis, con estas herramientas de las que disponemos, estamos a la altura de la clínica contemporánea? ¿Podemos dar cuenta de ella? ¿Podemos operar, intervenir? ¿O, un poco de la mano de Hugo, tenemos que crear nuevas? Te pregunto también si vos tenés alguna idea respecto de cuáles son las nuevas perspectivas o nuevas miradas o nuevas herramientas conceptuales que habría que incluir para poder seguir en nuestra clínica. ¿Querés decir algo? Bueno, yo creo que yo lo dije un poco, que no toma la castración a la letra, y creo que nunca debió haberse tomado la castración a la letra, al estilo de aplicarle al paciente. Si hay algo que no se le puede hacer al paciente, es aplicar la teoría, ni ahora ni en Viena de 1905. Nunca Freud le aplicó la teoría. Sí, puede ser como dicen algunos artistas, cuando estoy muy cansado le aplico la teoría. Me parece que realmente con lo que uno trabaja es con el lenguaje. Cuando una persona dice estoy en el cuerpo equivocado, nací en el cuerpo equivocado, uno toma la frase el cuerpo equivocado. O soy hombre, soy mujer, es un decir del paciente. Yo creo que no hay que correr detrás de esta especie de urgencia por asegurar una identidad, de hacer como dice hacer acomodar el cuerpo a la mente, ¿no? Eso es como lo que haría un especialista en educación o ¿no? Mire, vea, tengo el cuerpo desacomodado. Bueno, ya se lo acomodo, ¿no? Deme unos meses y ya le van a crecer pelos y bueno, le vamos a implantar lo que no hay. A mí me parece que hacer que el florecimiento de estas diversidades tiene que ver con una especie de sujeto tomado por la ciencia, poco proclive al campo de la palabra, y la ciencia muy tomada también del capitalismo, donde todo es posible, ¿no? Si yo quiero comprarme
otro sexo, me lo compro. Si yo quiero adquirir determinada hormona, con consecuencias que son para mí bastante severas a lo largo de la vida, porque los tratamientos estos no son de un día para el otro, y tampoco es que de un día para el otro se logra la conversión. O sea, hay que estar desde los, pongamos, si yo digo a los 15 años, hay que estar hasta los 80 tomando hormonas, más o menos. Entonces, yo creo que hay un sujeto tomado por la ciencia. Tampoco hay que dejarse, para mí, encandilar por la ciencia. La ciencia, siempre que si hay algo malo que se pueda hacer, la ciencia lo va a hacer, ¿no? El ejemplo es la bomba atómica. Entonces, no veo yo la necesidad de acomodarse y declararse insuficiente frente a los fenómenos del momento, lo cual no quiere decir no pensarlos y no arriesgar alguna hipótesis acerca de eso. Por ejemplo, el narcisismo puede ser una de ellas, o cierta cuestión de que yo creo que el mejor señalamiento que hacen los analistas respecto del narcisismo y de la castración es, por ejemplo, a veces todo no se puede. El todo no se puede. Entonces, sí, hay cosas que no se pueden. Y creo que por ese lado parece muy elemental y casi como el analista gauchesco, pero hay algo de poder seguir usando el instrumento sin necesidad, para mí, de declararse insuficiente, ¿no? Hugo. Yo creo que la temática no es si es suficiente o insuficiente. La problemática, por ejemplo, de identidad de género es algo que ha invadido las agendas, no solo políticas, sino de la cultura en general, con mucha pregnancia en los últimos 10 aquí. Esto no quiere decir que no haya existido antes, pero de alguna manera hemos podido acunar en toda la sociedad, ser receptivos a una denuncia que hacen determinados cuerpos que no se reconocen en su propia identidad. Ante esta demanda que de alguna manera suscita y nos reclama, yo creo que el psicoanálisis es la mejor herramienta para entender el sujeto humano. Y tenemos la obligación de dar respuestas ante esto, que se ha impuesto. Cuando yo planteé lo que Silvia Bleichmar, tomándolo de Laplanche, dice que la identidad es de alguna manera el ofrecimiento que hacen los objetos tempranos, ¿no es cierto? Vos habías dicho en tu primera exposición, anoté, Hablé de la identificación. no hay, claro, no hay identificación. Yo agregaría a ese comentario tuyo, ¿quién se ofrece como objeto identificatorio también en los primeros momentos? ¿Y de qué manera se ofrece para ser investido y divinizado el sujeto infantil, el bebé? Porque no vamos a pensar que, bueno, obviamente esto ha generado un sinnúmero de disparates en el tema del género. Vos citaste a Paul Preciado en Yo soy el monstruo que os habla. Ahí dice una cantidad de locuras contra el psicoanálisis y la psiquiatría. Si bien es un filósofo muy reconocido, y nadie puede negar su inteligencia, pero bueno, estaba enojado en esa conferencia. De hecho, lo echaron y él publicó ese libro a posteriori. Pero de cualquier manera hay ciertos desatinos con respecto a esto. Ejemplo clínico. Hace unos años atiendo a un hombre que la hija de 13 años, 14, dice sentirse varón. Y como empezaban a crecerle las mamas, le pidió a los padres que se operen. Quería operarse. Los padres muy progres, como corresponde a determinado sector sociocultural, iban a acceder. Entonces yo le sugerí por qué no hacían unas entrevistas de familia o de pareja o algo. Se lo mandé a alguien
que militan el feminismo, ahora después voy a hablar de feminismo, género y demás, y para resumir, los levantó el peso por el progresismo, que tenía que esperar un poco, ya que hay también una desmedida acerca de esta situación del género y la aceptación, y no saber, porque vos preguntabas, ¿sirve para pensar? Y sí sirve el psicoanálisis. El psicoanálisis más clásico va a decir que en la adolescencia es un trayecto entre el cruzamiento de identidades donde se va a amalgamar varias cosas, entre ellas la identidad sexual. Por lo tanto hay que esperar. Y esto es el psicoanálisis más clásico. No es que yo renuncio. Como yo les planteé, mi postura es más que nada interrogativa, a ver si entre todos podemos contestar cosas que yo creo que debemos contestarlas, o podemos intentar tener algún tipo de respuesta, y no clausura. El tema del género, vamos a seguir con la literatura. En el verano leí Las Malas, Camila Sosa. A mí me interesó mucho porque me metió en un mundo que yo no conocía, un mundo del travestismo, y me generó, obviamente, ¿qué psicoanalista cuando no lee una novela de ese tenor no se hace preguntas desde el psicoanálisis? Imposible. Pero y ahí termino, muchas preguntas que en mí quedaron sin respuesta. Lo que quedé más que nada es impactado por el sufrimiento, mucho más que por la problemática. Ahora vamos a pasarle la palabra a algunos participantes. Aide. Hola, ¿me escuchas? Bueno, yo voy a empezar no por Adán y Eva, pero sí por Edipo de Sófocles. Si uno lo lee, yo hace poco lo he repasado, no tiene casi nada que ver con el Edipo de Freud. En el Edipo de Sófocles, Yocasta es una vampiresa que trata de mantener seducido todo el tiempo al pobre Edipo, que al final le dice, ella le dice, escucha mis consejos, y él le dice, esos consejos ya me tienen enfermo hace años. Hay muchos autores, Otto Weininger, anterior a Freud, que hablan de que el Edipo se produce por la seducción de la madre. Otro punto aparte. Yo trabajé en el Niños y vi chicos de 1 metro de altura con barba y bigotes, seducidos con pubertad precoz. También en otra sala vi nenas que el padre había festejado con ellas y tenían hemorragia incoercible, por ejemplo. Yo creo que tenemos cierta ingenuidad al creer que el niño nace como si fuera Don Juan Tenorio o algo así. Primero. Segundo, estamos hablando de la era victoriana. Freud era victoriano hasta la médula. Consideraba que la mujer, como Lacan más o menos, que no era nadie, no existía, y el hombre era el que la hacía, cubría. Otra cosa, ya está, redondeo, que Freud era un filósofo como Einstein, que trabajaba tipo laboratorio, que conocía menos a las mujeres que Shakespeare o que otros. Bueno, muchas gracias. Lugar, celebro la elección por parte de la Secretaría Científica. Acá a mi lado está Cristina, la secretaria científica, porque me parece que es un tema de suma vigencia, de sumo debate y de apertura para pensar algo que va más allá de ciertas diferencias teóricas, y es que el psicoanálisis tiene valor instrumental en toda la conflictiva actual, en un sentido amplio, ¿no?
En principio yo diría que el psicoanálisis no debería ser normativo, porque la normatividad no debería ser ni hetero ni homo, pero tampoco kleiniana, ni freudiana, ni lacaniana. Es decir, creo que tenemos que estar abiertos a una escucha abierta y no dejarnos arrasar por los prejuicios de la época. Y creo que ahora los prejuicios de la época es lo políticamente correcto. Yo lo escuchaba el otro día a Leonardo que decía, bueno, tenemos que sacar el término castración. No, ¿por qué? Hay que ver cómo lo significamos. Si la castración quiere decir, como dice Lacan en 1960, dice, la castración quiere decir que el goce sea rechazado. Si no hay operación de castración, lo que hay es la inundación de goce que vivimos en la cultura actual. Entonces Freud ya lo planteaba, que había necesidad de diques para que se produzca, digamos, cierto ordenamiento. Entonces, el empuje al goce es una cosa terrible en la sociedad actual. Alicia lo decía por la forma del consumo. Yo estoy seguro que Hugo también apuesta a poder escuchar. Hay un libro de Miquel Missé, muy interesante, que se llama La conquista del cuerpo equivocado. Él nació biológicamente mujer, la hermana tomó un camino de mujer fálica, para decirlo de algún modo, yo no tengo problema en hablar de mujer fálica, después veremos por qué quiere decir o cómo lo entiendo. Y él dramáticamente dice que él se dejó engañar por esto del cuerpo, porque todos los cuerpos están equivocados, siempre tenemos un desajuste, yo tengo un cuerpo y siempre uno tiene un cuerpo equivocado. ¿Quién es el que puede decir? La ilusión que vende la sociedad de consumo es que vamos a encontrar a través de las hormonas o la cirugía el cuerpo ideal. Hay que leer un libro de hace muchos años de Catherine Millot que se llama Ensayo sobre el transexualismo, donde muestra el nivel de suicidios de los supuestos trans que se operaban para ser varón y frente a la falencia fálica de la prótesis se suicidaban. Entonces, eso una. Voy a decir dos cosas más. El falo para Freud no es el pene. Basta leer, por ejemplo, El hombre de los lobos, donde Freud dice, el falo es lo que permite como concepto inconsciente las sustituciones. O sea, eso da lo que Lacan llama concepto inconsciente la dimensión simbólica del falo. Y por otro lado, creo que como analistas no debemos retroceder, reconociendo lo que también dijo Freud. Cuando toma el caso de la homosexualidad femenina, Freud dice, la homosexualidad depende de un carácter físico que no le da mucha bolilla, de una actitud masculina o femenina inconsciente y de la elección de objeto. La elección de objeto, esto ya está planteado en el campo homosexual o heterosexual, está planteado en el campo neurótico, psicótico, perverso. Más allá de que haya zonas grises, no nos olvidemos de las categorizaciones freudianas, porque me parece que alguien puede ser homosexual o puede ser heterosexual y ser psicótico, perverso o neurótico. Entonces me parece que nosotros tenemos que apuntar a no a normativizar, sino a analizar, porque lo peor que nos puede pasar como analistas es que frente a esta ola de lo políticamente correcto, cesemos en nuestro posicionamiento de creer que debemos adecuarnos a los tiempos actuales, abjurando de la posibilidad, de la clave que es la escucha del analista, el inconsciente, la sexualidad infantil, la castración como modo de posicionamiento del sujeto en cierto lugar de identidad siempre lábil y en cuanto neurótico, psicótico o perverso. Gracias, gracias Oscar. Melissa. Sí, hay comentarios. ¿No les parece que esa condición de cuerpo equivocado, que como dijo Alicia es universal en el sujeto humano, es profundamente freudiana, ya que es un postulado inicial de Freud, fue separar el cuerpo biológico del cuerpo erógeno? Y después comenta en cuanto a la denuncia del sujeto respecto de la equivocación en el cuerpo, origen del síntoma. Es muy distinta hoy a lo que escuchó en la época escuchó Freud en su época, más allá de los semblantes de la época. Después también hay comentarios de Susana Lentino, que dice
bueno, que coincide con este comentario de Marcelo y coincide con Alicia en que el sujeto del inconsciente carece de sexo, ya que no hay inscripción de la diferencia de sexo en inconsciente. ¿Existe un solo sexo? Agregaría la lógica de la sexuación como distintos modos de goce, el fálico y el todo. Y también hay un comentario en YouTube de Mirta Goldstein que dice, muy buena la mesa, agregaría no solo lo que nos interpela de las sexualidades, del LTGBQ, sino también revisar la heterosexualidad como un género más que nos sigue interpelando. Bueno, perfecto. Tengo 2 pedidos más de palabra, después volvemos a la mesa. Victoria. Bueno, me gustó escuchar la mesa y las distintas posiciones. Creo que me impresiona un poco el clima en el que estamos todos de acuerdo, por supuesto, pero ¿cómo dialogamos con esas posiciones? ¿Cómo dialogamos fuertemente? Porque cuando Blas, el otro día el analista alemán traía materiales, decía, bueno, analizar no es discriminar. O sea, hace falta decir eso. O sea, que estamos partiendo de -100. Acá estamos todos de acuerdo, pero en la práctica cotidiana tenemos un problema. Es verdad que la diversidad lleva mucho tiempo, pero desde hace un tiempo es ley. Entonces tenemos otros problemas. Pensaba en un documental que habíamos trabajado con Janet Drizun, que se llama Los Arrepentidos. Dos nórdicos se sometieron a operaciones, se cortaron el pene y años después se arrepienten de esas intervenciones, y el documental es un diálogo entre ellos cuando uno ya tiene nuevamente no es nuevamente, tiene un pene protésico y el otro está esperando la aprobación de esa intervención. Bueno, ese diálogo entre ellos, ¿qué hubiera pasado si algún analista hubiera hablado con ellos previamente? Blas traía un material que a mí me pareció muy rico porque era una chica musulmana que reside en Berlín y que hablaba de, bueno, que quería ser un varón trans. Blas lo planteó como algo inherente a los problemas de la comunidad, que ser mujer en la comunidad islámica era no existir, y que, pero tenía que decir que analizar no era discriminar. Y esta posición es complicada, es decir, cuando a mí me parece que el tema elegido por la Secretaría es fundamental, pero también, también acá es como, estaría bueno enriquecer las diferencias, porque no sé cuánto estamos todos de acuerdo en que analizar no es discriminar. El tema del cuerpo equivocado, yo no tengo la impresión de que Preciados hubiera estado enojado. Preciados es un tipo con mucha formación y que tenía mucho para decir. Él planteaba, por ejemplo, no acuerdo con Preciado, pero bueno, hay que discutir, ¿cómo discutir con Preciado? ¿Cómo ponerlo como interlocutor? ¿No? Él decía que la testosterona significaba la creación de un mundo exterior, que por eso ella, Beatriz, se inyectaba testosterona. Y además acusaba al psicoanálisis, en donde él había tenido expectativas de que ejerciera, como que le permitiera una libertad, cuando en realidad el psicoanálisis lo volvió a encerrar. No sé, me parece que son afirmaciones fuertes. Bien. Bueno, gracias a ambos. Jorge. Bueno, me parece que es interesante el tema que la científica y la invitación a debatir un tema siempre importante y hoy también fundamental en nuestra época. Yo poco voy a decir, me gustó la mesa, me gustó lo que sostuvo cada uno, muy diferente.
Y me parece que eso está bueno, ¿no? Que los debates traigan las diferencias. Y me parece que es casi diríamos, cada uno puede retomar lo del otro, ¿no? Será necesario, ¿no? Lo que sí creo que es bueno es que no tengamos un pensamiento único, no repitamos lo que decimos siempre. Yo creo que Alicia trajo algo que valoro mucho cuando dijo que ella iba a empezar con lo real, ¿no? Usó esa palabra, lo real. Y me parece que en ese sentido hizo un trabajo, ¿no? Escuché con interés una complejidad del tema, pero me parece que trató de buscar y creo que Hugo también, ¿no? Conceptos son distintos, con sus elementos, con los elementos que están ahí, pero hacerlos volver a hablar. Yo creo que eso es muy importante, hacerlos volver a hablar, no solamente porque estamos en otra época y porque nos está urgiendo algo que da a las puertas, no sé si lo decimos así, pero intimida en algún sentido, ¿no? Por lo que decía Vicky, preocupa, ¿no? Ese actuar, estamos en medio de actuaciones, ¿no? Pero me parece que es muy importante que recuperemos, el psicoanálisis lo puede hacer, la gente va a analizarse, va a traer estas cosas al consultorio, entonces está dando una oportunidad al psicoanálisis, no es una guerra, me parece que es un desafío. Me parece como tal es como que hay que pensarlo. ¿Por qué es un desafío? Y porque la época desafía. O sea, no está escrito Lacan ahí en los libros y lo repetimos porque ya está. Al contrario, Lacan hubiera seguido pensando, hubiera encontrando nuevas cosas. Freud lo mismo. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, ¿no? Entonces, pensaba por lo real, ¿no? Si hay algo de lo imposible, obvio, ¿no? Lo pregunto, algo de lo imposible en cada tema, ¿no? ¿Cuál es lo imposible de esto que se nos está planteando, de la diferencia? Escuché mucho el trabajo que Vicky presentó la otra vez, es realmente muy valioso, y el pensamiento que hicieron con Janet. Así que vuelvo a decir solamente eso, ¿no? Es una urgencia y al mismo tiempo tenemos que usar el psicoanálisis, pero un psicoanálisis que nos permita, como cuando estamos en el consultorio, y como dijo, no bajamos la... Me parece que cuando nosotros no bajamos la teoría, no aplicamos eso, como cuando estamos cansados, no estemos cansados. Sigamos despiertos, ¿no? Sigamos como Freud, que hasta el último tiempo seguía creando cosas. Entonces me parece que es una cosa para nosotros acá en APA. Tenemos esa oportunidad, porque me parece que somos un conjunto bastante interesante de colegas para pensar esto. Y no creo que otras instituciones tengan mejores condiciones para pensar. Entonces tomemos eso. No seamos tradicionales, porque no es eso el valor mayor de APA, sino del grupo que la gestó, fue un grupo pensante, revolucionario. Entonces, sigamos siendo revolucionarios, lo que justamente nos condiciona a encontrar nuevas respuestas para contestar. Yo no sé si las tenemos, es probable que sí, pero no lo digo en lo personal, lo digo probablemente en el esfuerzo de acá de los colegas en volver a pensarlo. Y creo que la clínica está siempre de nuestro lado porque vienen las personas a traernos sus problemas, estos u otros, y eso es una oportunidad que tenemos. Así que eso. Bueno, gracias por la palabra. Bueno, a mí me parece que está... Un segundo. Bueno, no, me parece muy interesante que el caldero que hierve aquí, porque, bueno, están presentes todas las posiciones, creo, casi todas, ¿no? Yo coincido con vos, Aide, que la policía del pensamiento, lo que yo llamo el buenismo, y hay como una especie de cosa a mí muy pesada que circula a la vez de que el discurso trans y etcétera, por ejemplo, determina que los niños no tienen sexualidad, ¿no? Por ejemplo, se escandaliza de la sexualidad infantil, como si fuera pre-freudiano, ¿no? Entonces, yo creo que además es, contestando un poco a lo que decía Oscar, Vicky, etcétera, el
el tema de la discriminación es un tema que va acompañando este fenómeno de un modo muy oscuro y a la vez cercano. Les conté, yo tengo una paciente, una amiga que es militante gay. Entonces la amiga le contaba que están los L, los B, los T, bueno, esto es lo otro, queer. Y luego hay una especie de grupo que es asexual. A los asexuales no los aceptan porque no tienen ninguna práctica ni elección. Entonces me parece que cada vez que se abre una no discriminación, se establece una segregación, ¿no? Entonces es imposible pensar que no va a retornar siempre a una segregación. Y otra cosa que quería decir con respecto a las épocas es que Freud era un decimonónico, victoriano, etc. Yo creo que Freud era un misógino contrariado, pero después pasaron muchos años y en los años 60 vino la revolución sexual, que fue un cambio de paradigma muy notable. Bastante, yo diría, empujado por el psicoanálisis, o por lo menos apoyado. Y sin embargo, la histeria no desaparece porque hay revolución sexual, porque en Woodstock cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, ¿no? La histeria vuelve a tomar siempre los significantes de la época para retornar de otro modo. Entonces ya no en los 60, escuchando los Rolling Stones, ya no somos la joven homosexual tirándose al tren de Viena, pero la histeria no desaparece. Y lo interesante para mí es cómo las épocas van a ir cambiando, cambian. Eso no quiere decir necesariamente que ciertos fundamentos tiendan a caer, ¿no? Me parece que el fundamento no cae. Que sí, caen los horizontes de subjetividad, probablemente sí, ¿no? Muchas veces uno que no la voy a confesar acá públicamente, se siente fuera del mundo, ¿no? Entra a una reunión, están los chicos hablando en inclusivo, y uno se siente un poquito incómodo, ciertamente violentado. Y una amiga me decía, a veces hablo en inclusivo, pero hay lugares donde no da hablar en inclusivo. Me hace gracia, ¿no? Si voy, bueno, es una lugar. Si voy a la villa, no da hablar en inclusivo, dice. Entonces me parece que ella también discrimina ahí, ¿no? ¿Cuándo habla en inclusivo? ¿Cuándo no habla en inclusivo? Como uno mismo se siente discriminado por no hablar en inclusivo a veces. Y me parece que siempre que se arme una especie de democracia abierta, va a haber alguna segregación que se establezca. Bueno, sí, Vicky. El problema de la discriminación. El problema de la discriminación es que llega como a un límite donde se hace difícil hablar en otros términos. Vos traías de Leonardo. ¿Qué palabras sacamos? ¿Qué palabras dejamos? La peor palabra pareciera la perversión. Bueno, estamos a eso, apuntaba a eso. Claro. Bueno, la pedofilia florece, Bueno. por ejemplo. Sí. Bueno, en fin, hay muchos acuerdos de mi lado y muchos desacuerdos desde ya. Como yo planteé en mi exposición, parto de una base freudiana siempre, pero eso no implica no generar cuestionamientos. Cualquier ciencia humana fundamenta sus progresos en los cuestionamientos de sus propios padres. Como decía Winnicott, debemos matar a los padres y hacerlos nuestros. Es decir, que inevitablemente, ellos no tengan respuestas, y por eso fue en forma interrogativa, frente a las nuevas situaciones que la sociedad nos plantea, el psicoanálisis tiene que abrir las compuertas y ver qué tipo de respuestas podemos dar. Por supuesto, con algunas cosas estoy de acuerdo. Cuando
plantea el psicoanálisis no debe ser normativo. Esto, si es normativo, no es psicoanálisis. Ahora hay que tener cuidado. ¿Por qué digo que tener y ver qué podemos decir los psicoanalistas con respecto a la identidad de género? En el último libro rudinesco del Yo Soberano, plantea algo que yo no sabía. El movimiento queer está aceptando cualquier cosa, se convirtió en un movimiento político. ¿Qué movimiento identitario es ese que está aceptando a los mogólicos? Porque ya dejó de ser un movimiento feminista o transexual o travesti, acepta cualquier cosa que no sea lo normal. Los psicoanalistas tenemos que dar una muestra de esto. Ni que hablar del feminismo ultranza que proclama la desaparición del hombre. Más allá de la angustia de castración que me da, me parece una locura. Sí, no estoy hablando de ese feminismo, del feminismo ultranza, que plantea Elizabeth Rubinés con su libro. Cosa que yo no sabía hasta que había un movimiento tan fanático. Ahora, alguien habló. Está el cuerpo, y sí, el cuerpo y la sexualidad, Freud lo plantea, la bisexualidad está instalada en el sujeto. Ahora, ¿cómo se deviene después en género masculino o femenino? Va a ser la sucesión de conjuntos identificatorios que se vayan dando. Obviamente estoy muy atravesado aquí por ciertas teorías de Pierre Lanier, pero por supuesto que la bisexualidad, ¿qué psicoanalista puede cuestionar ese concepto? Que es princeps en el psicoanálisis. De cualquier manera, eso no evita de que nos cuestionemos algunos conceptos, porque el peligro es estar cerrado con algunas explicaciones. Vi que después retomó algo que dice: analizar no es discriminar. Y sí, parece una obviedad esto, que vos lo traías de este autor, pero uno cuando analiza, no está analizando tal cosa, el bien o el mal, por citar de alguna manera. Está analizando un sujeto y está analizando el sufrimiento de ese sujeto. Y el sufrimiento viene por una problemática de género, sea de género, si da neurosis o si da psicosis, se verán. Yo me he llamado de atención. Se refiere más que nada a esto que vos decías, Vicky, de que ahora es ley. Bueno, cuando las cosas, porque hasta el año 1980 y pico la homosexualidad estaba considerada. Hay ejemplos acerca de qué pasó con los operados. En el año 50 y pico a un chico le hicieron una circuncisión, no me acuerdo quién fue el que lo escribió, si lo busco después me lo preguntan, y el pene le quedó atrofiado. Entonces los padres, ¿qué se les ocurrió? Hacerle una vagina, bebé. Cuando crece, el chico llega a la pubertad y a la adolescencia, las hormonas tironean, no se reconoce en el cuerpo femenino y se suicida. O sea que en este caso no había una elección por problemática de género, sino una locura de padres y médicos y cuerpo científico, entre comillas, ¿no? Entonces también ahí tenemos que preguntarnos qué sucede, y volviendo a las malas, cuando yo lo leo, yo quedaba un poco helado que se inyectaban aceite de avión en los glúteos y en las mamas, para una manera generar un cuerpo femenino en un cuerpo masculino. Más allá de congelamiento frente al dolor que esta gente sufría, yo me preguntaba, ¿qué le sucede a un sujeto que llegue a este tipo de situación tan extrema? Y esa es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué podemos responder desde el psicoanálisis a que un sujeto haga este tipo de alteración? Estamos en hora.
Y hablas en 40 segundos. 40. Dale. 1. Creo que no nos debemos dejar fascinar por la coagulación de las identidades, en primer lugar, sea la que sea. Trans, hetero, homo, hombre, mujer, etc. Una vez me consulta una persona muy angustiada porque en un análisis anterior, de algún modo ella sentía que le habían tratado de demostrar que ella no era homosexual, sino que era heterosexual. Entonces no hay que coagular esos significantes. Ella quería que quede abierta la pregunta, ¿soy hombre o mujer? Y termino con esto. Me consulta una consulta de una joven travestida de varón que quería ser varón y operarse. Esto es una supervisión. La analista no sabía qué hacer. Le dije, esperá, frente a la urgencia, esperá y tratar de armar una red biográfica. Entonces, la pseudocerteza de operarse se transformó en la pregunta de por qué ella solo existía como varón para el deseo del padre. Así que la escucha analítica, la espera frente a la demanda de la urgencia que decía Jorge, es fundamental. Listo. Cristina. No creo que esto que acaba de decir Oscar fundamenta la segunda parte de la convocatoria de la Secretaría, ¿no? Lo que era como el subtítulo. No, quería solamente decir que me pareció, agradezco las intervenciones a los dos, esto de acomodar el cuerpo a la mente como propósito, la lista, todos nos sentimos incómodos con el cuerpo, obviamente, estoy de acuerdo. Vicky se acordaba de lo que decía Heribert Blas, que no es cualquier persona, es uno de los candidatos a la próxima presidencia de la IPA, donde dijo acá que analizar no es discriminar, lo cual me parece una posición ética explícita. De hecho, los 4 casos clínicos que trajo, ninguno dejó de ser lo que era cuando vino, simplemente analizó lo que vos, Hugo, decías, lo del sufrimiento. Y quiero decir algo, para mí el tema del sufrimiento es un tema importante y creo que los movimientos lo que muchas veces luchan, a veces apasionadamente, es en contra de lo que planteaba Alicia, de la discriminación que se traduce en derechos legales y civiles, ¿no? Entonces, me preocupa un poco a veces, como pasó en Francia, los psicoanalistas que se ponen en una posición desde un supuesto teórico contra situaciones que tienen que ver con el derecho y que, como vos decís, el libro de Sosa Villada muestra claramente lo que es el sufrimiento de alguien trans, ¿no? Entonces digo como para... Bueno, muchas gracias. Damos por finalizar la mesa. Le preguntan una vez, y si ¿vos qué sos? Yo soy lesbiana porque me gustan las mujeres. Me pareció genial.